hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que podamos seguir utilizando las tecnologías para acercarnos a la presencia de Dios y meditar su palabra. Qué bueno que a pesar de todas las cosas tenemos el ánimo, hemos mantenido la fe y seguimos buscando el rostro de Dios a pesar de las situaciones. Esta semana se han ido considerando algunos pasajes de la Biblia respecto al libro de Moisés, Joel también. Y bueno, el día de hoy me gustaría que juntos meditáramos la palabra de Dios en este pasaje tan hermoso y bello que hemos utilizado muchas veces como una expresión de ánimo, que tiene mucho mensaje, Josué 1:5. Pero antes de todo esto, me gustaría que hiciéramos una oración, para que sea el Señor el que vaya encaminando nuestra plática, vaya encaminando nuestras palabras, nuestro corazón a recibir su mensaje. Yo sé que el Señor tiene palabra para cada uno de nosotros, y pues que Él sea su Espíritu Santo el que toque nuestro corazón, el que nos lleve a lo que debemos entender, a lo que debemos saber esta noche. Y le invito a que cierre sus ojos y busque al Señor. Bendito Dios, te agradezco por tus bendiciones, por tu misericordia, por tu infinita bondad, porque a pesar de todas las cosas tú sigues siendo fiel, porque no nos has dejado, no nos has desamparado. Solo te pedimos, Señor, que tu brazo, Señor, siga sosteniéndonos fuerte, aunque nosotros quisiéramos soltarnos, que tú no nos sueltes, Padre. Hoy te rogamos que nuestro corazón esté atento, que nuestros oídos estén prestos a escuchar tu palabra y que podamos en todo momento sacar el mejor provecho de toda ella. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos lleve a toda verdad. En nombre de tu Hijo misericordioso Jesucristo. Amén. Bueno, este tema nos habla de valentía, nos habla de convicción, nos habla de ser valientes a pesar de las circunstancias. Pero bueno, les invito a que ahí en su casa, si tienen su Biblia a la mano, lo lean conmigo en Josué 1:5, o si no, escuchen lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios en su porción que les acabo de decir. El libro de Josué en su capítulo 1, en su versículo 5, nos dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Una vez más lo voy a leer. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué hermosa palabra es esta. Sin embargo, a veces pensamos en la palabra de Dios como específicamente estos pasajes que nos dan mucha esperanza, los ocupamos como una expresión. Los ocupamos a veces como una palabra de aliento, sí, pero nos olvidamos de interiorizarla, de convencernos de ella. A veces estamos atravesando una situación difícil y lo primero que pensamos es: el Señor se ha alejado un poco de mí, no lo veo tan actuando a mi favor. Pero si nos ponemos a pensar de nuestra propia vida hacia atrás, nos damos cuenta que hemos ocupado muchos versículos de aliento, de ánimo, como este, y que cuando llegan los embates del enemigo los olvidamos, no nos agarramos fuertes de la palabra de Dios, no los interiorizamos. Creo que la finalidad de la palabra no es repetirla como una expresión de ánimo, sino vivirla como un estilo de vida, convencidos de que es una realidad y no simple filosofía. Pero bueno, me gustaría, antes de que nos entrásemos a esta porción, hablar un poco de lo que ya mis hermanos en los estudios anteriores les han venido diciendo. No va a ser muy amplio, sino como un contexto para llegar a este punto. Primero nos encontramos a un Israel esclavizado. Nos encontramos a un Israel que estuvo más de 400 años, 430 y tantos años bajo el yugo de los egipcios, siendo esclavos, perdiendo inclusive la memoria de las bendiciones de Dios que tuvo con ellos, con José específicamente, quien fue quien los introdujo a Egipto en cuando el faraón tuvo esta visión de las
vacas gordas y flacas, y así fue como el pueblo de Israel entró. Pasaron los años y se perdieron generaciones que ya no escucharon la palabra de Dios, ya no escucharon el mensaje de Dios, de sus padres, de Jacob, de Abraham. Y, y llega un momento en que toda esa generación ya se había olvidado completamente de quién era el pueblo elegido de Dios, de que era la promesa de Dios para Abraham, que de su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra, que iba a haber una nación grande y poderosa que iba a salir de sus lomos. Ellos lo habían olvidado, ya no conocían a Dios. Entonces fueron esclavizados. Y ellos adoptaron este estilo de vida de esclavos. Para ellos ya era algo, pues algo que aceptaban. Ya no conocían la libertad en Dios. Sin embargo, el Señor levanta a Moisés, que ustedes saben cómo a través de las plagas el Señor manifiesta su poder y su gloria y lo saca con brazo poderoso de la tierra de Egipto. Israel fue sacado de la esclavitud con milagros tan grandes y poderosos que hoy al pensarlos nos asombramos de la maravilla y de la impresión que fueron en toda la gloria de Dios. Tal vez si nosotros nos quisiéramos hacer una idea de lo que esa generación vio respecto al poder de Dios, no pudiéramos ni acercarnos a lo que verdaderamente fue. Por más que quisiéramos imaginarnos ver el poder de Dios transformando el agua en sangre, viendo al destructor arrebatando la vida de aquel pueblo que los había mantenido en esclavitud por su duro corazón, ver a nuestro Dios Todopoderoso a través de Moisés abrir las aguas para que ellos pasaran en seco, es algo tremendo. Y el poder de Dios que actuó en aquella historia que todos conocemos, sigue actuando en nuestros días. El problema es que nosotros nos hemos olvidado de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que su poder no cambia con el paso de los años. No es que hoy tengo fuerza y mañana no. No es como los hombres que cada día nos vamos debilitando porque el cuerpo se va desgastando. Dios no se desgasta, Dios no se debilita, Dios mantiene su poder, Dios mantiene su gloria. Y aquellos milagros que hizo en la antigüedad los sigue haciendo en nuestros días. ¿Qué? ¿Qué cambia entonces? ¿Por qué la realidad, cuando nosotros nos topamos con esta generación, vemos que no suceden hechos impresionantes como leemos en la palabra de Dios? Pues porque la fe ha menguado, la fe ha disminuido, la búsqueda de Dios también se ha enfriado. Y podemos compararnos con ese Israel esclavizado, un Israel que ya no conocía a Dios como lo habían conocido sus padres, un Israel que ya no escuchaba a Dios porque ni siquiera sabía quién era. Así pasa en nuestros días. Vemos que el pueblo de Dios se aleja porque carece de bases doctrinales que los afiancen en los principios eternos. Vemos que en esta historia, porque es historia no como un cuento, sino como hechos históricos, hay que tomar la Biblia en un sentido histórico, porque nos relata sucesos que sucedieron. Hay veces en que nosotros planteamos historias a nuestros hijos como cuentos, como si se tratara de una fábula tal vez por los hechos maravillosos que pasan, pero no. Hay que hacer mucho hincapié que los hechos que relatamos se tratan de hechos históricos que efectivamente sucedieron, que no simplemente son imaginación del autor, sino que fueron una descripción de sucesos que marcaron la historia. Dios habla a través de la historia para dar ejemplo a nosotros de que podemos ser libres de la esclavitud del pecado. Bien dice Primera de Corintios en su capítulo 10, en su versículo 6, y en su capítulo 10 y versículo 11, permítame leerlo. 10:6 dice, 1 Corintios 10:6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y en su versículo 11 dice,
Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, la palabra de Dios no solamente es un alimento espiritual para nuestra alma, para que nos conduzcamos delante de estos tiempos violentos con integridad, sino también para que no repitamos los errores que se cometieron en la antigüedad. Nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Nosotros somos el pueblo que Dios, por su infinito amor, nos adoptó por su sacrificio en la cruz del Calvario. Nos hizo parte de esa promesa que le hizo a Abraham, que iban a ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Nosotros que en otro tiempo no deberíamos haber alcanzado la salvación, hoy por el sacrificio de Jesucristo somos parte de la familia y del pueblo elegido de Dios para salvación. Pero así como ese pueblo elegido de Dios se olvidaba de la bendición tan grande que es tener a un Dios todopoderoso que pelea por ellos y que va al frente siempre que se conducen, así como ese pueblo olvidaba fácilmente que tienen al Creador de los cielos y la tierra de su lado, a veces a nosotros nos pasa lo mismo y estamos repitiendo, nos está pasando lo que Pablo dijo y acabo de leer, que las cosas que están escritas son para que no las repitamos, pero lo hacemos porque olvidamos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios es poderoso, que Dios va con nosotros, que Dios pelea nuestras batallas. Vemos que el acto central de la redención en el Nuevo Testamento es la obra de Jesús en la cruz, pero cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, es el acto central del Antiguo Testamento es la liberación del pueblo de la esclavitud. Vemos a un Israel guiado por Moisés, pero también vemos a un Israel que vaga en el desierto por muchos años. Nosotros hemos escuchado en diversas predicaciones que no era un trayecto de años desde Egipto hasta la tierra prometida, pero el duro corazón del pueblo de Israel fue lo que hizo que ellos dieran vueltas y deambularan por el desierto, porque no confiaban en Dios, porque su corazón, al ser probado, no pasaban la prueba de fe, a pesar de que ellos habían visto los milagros, ellos habían visto las maravillas, ellos habían visto las señales, no se terminaban de convencer de que Dios era su Dios. No se terminaban de convencer que ese Dios todopoderoso, que abría el mar delante de sus ojos, que se manifestaba como una columna de fuego en la noche para guiarlos y por las mañanas una nube para refrescarlos y que el sol no los quemara, aquel que mantenía sus ropas sin que se desgastaran, aquel que les alimentaba con maná, con ese pan del cielo, aquel que le mandaba las aves para que comieran carne, aquel que les sacaba agua de la peña, era su Dios. Ellos no se terminaban de convencer de que Dios los había elegido y que por lo tanto ellos estaban en la condición de ser benditos. Durante todo ese tiempo, Israel experimentó una providencia tan grande y sobrenatural que nosotros no podríamos imaginar ahora. Ojalá nuestra fe fuera tan grande como para decir: Señor, tengo sed, y que la piedra se abriera y nos brotara agua, o que tuviéramos la bendición de comer pan del cielo, o que viéramos el mar abrirse. Esos fueron aquellos tiempos. Y nosotros a veces también se nos olvida que podemos recurrir al poder de Dios, porque Él así lo ha prometido para todos sus hijos, todos aquellos que confían en Él y que le buscan. Pero no solo eso, a veces nos quedamos con la imagen de un Dios todopoderoso, milagroso, pero la finalidad de buscar a Dios no es por lo que recibimos o por lo que Él puede hacer por nosotros, sino la finalidad de buscar a Dios es por conocerle, por experimentar su presencia, por satisfacernos de su sola compañía, porque le amamos. La bendición de ser un hijo de Dios consiste en
amar a Dios y experimentar el amor de un padre hacia sus hijos. Qué maravilloso es que nosotros podamos recurrir hoy a nuestro Señor como Padre, no como un extraño que se dirige a otro, ni siquiera como un amigo que habla y conversa, sino como un hijo que va con el Padre con la confianza de que le escucha y de que le ama, y que el amor que le tiene es suficiente para cuidarlo y protegerlo pese a cualquier situación. Pero nosotros queremos seguir tratándolo como ajeno. No queremos tratarlo como padre. Nosotros no nos sentimos aún lo suficientemente convencidos de que somos hijos y desaprovechamos el trato que Dios tiene para nosotros. Le rechazamos. Durante este tiempo que Israel vagó en el desierto, recibieron revelación divina de una manera tan maravillosa, porque vieron a Dios manifestarse en poder y gloria en aquella montaña, y veían los rayos, los relámpagos, veían la gloria de Dios iluminando aquel sendero. Inclusive Moisés, cuando bajaba, su rostro se iluminaba de tal manera que tenía que cubrirlo, porque la gloria de Dios, cuando se topa con uno de sus hijos, es imposible no quedar revestidos de lo que Él es. La tierra de Canaán representa el destino que Dios tiene preparado para nosotros. Representa lo que Dios ha preparado para que descansemos de la esclavitud degradante en la que nos encontramos. ¿Cuál es esa esclavitud? Mis hermanos en las predicaciones anteriores han sido muy enfáticos en que la esclavitud representada en la Biblia del pueblo de Israel en Egipto es el pecado que hoy en día nos esclaviza. Aquellas prácticas que van en contra de la voluntad del Señor, aquellas prácticas que ofenden totalmente lo que el Señor espera de un hijo. Porque queremos ser hijos, pero no actuamos con la dignidad de un hijo. Queremos tener la bendición de Dios, pero no la buscamos con nuestra forma de conducirnos con integridad. Porque queremos que el Señor nos dé, pero no queremos dar nosotros santidad. No queremos buscarlo. Simplemente queremos recibir, pero no cambiar. El Señor tiene preparados una tierra para nosotros. Tiene preparados lugares de descanso, de refrigerio. Pero tenemos primeramente que quitarnos las cadenas de esclavitud. Vemos que Dios levantó a un hombre con el cual mostrar su poder y su gloria, que fue Moisés. Hemos hablado mucho de Moisés en predicaciones diversas, pero vemos que Moisés tenía un allegado que era Josué, este joven. Yo me imagino qué maravilloso es ser cercano a un ungido de Dios con la calidad de Moisés. Ver al instrumento que Dios ha elegido, Moisés, levantar las manos al cielo y ver la victoria de Dios. Ver cómo el Señor le ocupa a él para abrir el mar. Ver cómo el Señor ocupa a Moisés para sacar agua de la peña. Ver cómo Moisés, siervo de Dios, es respaldado de una manera tan poderosa por Dios. Yo creo que uno quedaría impresionado, sin lugar a duda. Pero ¿qué pasa cuando ese siervo de Dios ya no está? ¿Qué pasa cuando aquel ungido de Dios, al que nosotros le veíamos como un instrumento poderoso, ha partido con el Señor y ha dejado ese lugar? Y una tarea tan grande de conducir a un pueblo que fácilmente olvida las maravillas de Dios, aunque hayan sido apenas ayer, al otro día ya la está renegando. Qué difícil tarea es conducir a un pueblo no solamente hacia la tierra que el Señor les ha dado, sino conducirlos a Dios mismo durante todo el trayecto, para que ellos vayan cimentando su fe, para que ellos no se pierdan en sus propios deleites y pecados, para que ellos no solamente sean libres de la esclavitud
de los egipcios, sino sean libres de la esclavitud en su pensamiento. Porque si ellos siguen pensando como esclavos, si ellos siguen pensando todavía como quien no merece el favor de Dios, entonces nunca serán libres. Y qué tal vez imponente el saber que el siervo de Dios, al que Dios había ocupado para hacer todas estas hazañas, todos estos milagros, para hacer todas estas obras tan poderosas, deja su lugar a ti. Y sí me refiero a ti, porque tú y yo podemos ser ese Josué. Si nosotros decidimos tomar la decisión de la comisión que nos fue dada. Vemos a un Josué que se le encomienda tomar posesión de la tierra. Moisés no entró a la tierra prometida. Le dejó la comisión a Josué para que él tomara la herencia que Dios les había prometido. Qué difícil tarea. Qué difícil tarea es llenar a veces los zapatos de un siervo como lo fue Josué, como lo fue Moisés. Y creo que mientras Moisés estaba, Josué se debió haber sentido respaldado, aunque Dios siempre nos respalda, pero qué bueno es que tengamos a nuestro lado a alguien que te sientas inspirado con él. Y cuando vas a la batalla, tú sabes que vas confiado porque hay alguien también que está intercediendo. Vemos a Moisés cuando combatían con estos pobladores que estaban siendo derrotados y él levantaba las manos y venía la victoria. Entonces fue necesario que le alzaran las manos para que pudieran acabar con ellos. Pero teniendo a esa clase de líderes, uno se siente inspirado, uno se siente más fuerte. Y tal vez es un error porque nuestra mirada no debe de estar puesta en el líder, sino en Cristo mismo. Pero sí resulta el líder ser un ejemplo de lo que nosotros desearíamos ser. Porque un buen líder cristiano es aquel que refleja a Cristo en su vida. Creo que así fue Moisés para Josué. Pero cuando ahora le toca a él ser el líder que lleva al pueblo de Dios a conquistar la tierra que él había preparado, es cuando el Señor le recita estas palabras. Le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Creo que deberíamos a veces empatizar, ponernos o intentar ponernos en los zapatos de Josué. ¿Qué pensaríamos si fuéramos nosotros al que se le encomienda esta enorme labor? Y estamos hablando del pueblo de Israel, un pueblo que 600,000 hombres de a pie, 611,000 hombres de a pie, me parece que es la cifra que dice la Biblia, fueron los que salieron de Egipto. Un pueblo de más de 500,000 de personas, y si contabilizamos ahí a mujeres, si contabilizamos ahí a los niños, a los ancianos, era muchísimo más gente. Un pueblo tan grande que recae la responsabilidad de introducirlos a la tierra prometida, conducidos por ti. Y creo que es aquí donde podríamos ser un tanto empáticos con nuestros pastores, con nuestros líderes, al decir qué responsabilidad tan grande tienen ellos, porque ellos darán cuenta de la comisión que se les fue dada. Cuando se presenten delante de Dios van a decir: ¿qué hiciste con todas las ovejas que te di a tu cuidado? ¿Qué hiciste con la tarea que te di de conducir a mi pueblo hacia el lugar de descanso que yo tenía para ellos? ¿Qué hiciste para conducirlos a toda verdad a pesar de su renuente corazón que trata de olvidarme? Eso es lo que pasaba con Josué. Después de que no está Moisés, se da cuenta que la responsabilidad recae ahora en sus hombros, en su espalda. Y ahora tiene que ser él el que abra el mar. Ahora tiene que ser él el que saque el agua de la peña. Ahora tiene que ser él el que ore y venga la comida del cielo.
Yo no sé qué pensar si me dijeran, ya no está el hermano que tenía un vínculo tan especial con Dios que apenas conversaba con él, el Señor le contestaba. Qué enorme responsabilidad fue para Josué. Y es ahora que entendemos por qué. Porque el Señor le dice, sé valiente. Yo creo que eres natural el sentirnos temerosos ante tal responsabilidad. Es natural sentirnos, pues a veces tal vez, que no somos los adecuados para esa tarea. Sin embargo, el Señor te ha elegido. El Señor lo eligió a Él para esta enorme labor. Pero no solo eso. El Señor no solamente te dice vas a hacer esto y hazlo y ya, sino Él dice no lo vas a hacer con tus fuerzas. Dice no lo vas a hacer tú solo, no lo vas a hacer con tus medios, lo vas a hacer con mi poder, lo vas a hacer con mi gloria, porque yo estoy contigo. Y le dice el Señor, nadie te va a poder hacer frente. En todos los días de tu vida nadie te va a poder hacer frente. Dice, así como estuve con Moisés, así el poder que se manifestó en él, los hechos poderosos que se vieron reflejados durante todo el transcurso del desierto, ese mismo poder que actuó en él, ahora va a actuar en ti. Ese es el mensaje de Dios a Josué. Dice, yo estaré contigo. No vas a ir solo, vas a ir respaldado conmigo. Vas a ir respaldado con mi gloria, vas a ir respaldado con lo que yo soy. Dice, no voy a dejarte. No te desampararé. Pues a veces es más fácil que nos digan, sé fuerte, pero no nos enseñan cómo ser fuerte. Es como cuando una persona está pasando una situación difícil y le dicen, pues échale ganas. Pues sí, yo quiero echarle ganas, pero no sé cómo echarle ganas. No sé qué más hacer para cambiar la situación. No sé qué más hacer para que las cosas sean diferentes. Echarle ganas a veces significa abandonarnos nuestra propia fortaleza o lo que nosotros creíamos que era nuestra fortaleza. A veces es renunciar a ella y empezar a dejarle las cosas a Dios. Empezar a dejar que Él actúe. Porque nosotros no podemos con tal trabajo, no podemos con tal prueba, pero Dios puede. Lo único que te está pidiendo es Dios, confía en mí. Déjame que yo te ocupe a ti para manifestar en mi poder y mi gloria. Lo único que tienes que hacer es confiar, lo único que tienes que hacer es creer. Pero ahí viene otra situación. El creer en Dios implica también ser más valiente, porque los planes de Dios tenemos la certeza que nos conducen a bien, pero solo Dios, que ha trazado un camino para nuestra vida, conoce los senderos por los cuales transitaremos. Y a veces es lo que nos causa incertidumbre. ¿Hacia dónde me dirigirá Dios? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado para mí? Si yo le permito, si yo me abandono en sus manos, ¿qué hará Dios? Y a veces nos cuesta trabajo dejarle las cosas a Dios eh, porque no queremos renunciar a los planes que ya hicimos para nuestra propia vida. No queremos renunciar a las ideas que tenemos de lo que creemos que es lo mejor para nosotros. Y aún que sabemos que el plan de Dios es perfecto, también no queremos que Él destruya nuestros planes. Pero si no dejamos que el Señor rehaga nuestra propia vida como Él la ha planeado, entonces nunca lograremos ser el instrumento poderoso como el Señor quiere que seamos en sus manos. Si nosotros nos resistimos a la guianza de Dios, el Señor, escuchaba por ahí una frase que me parece muy acertada, que dice, el Señor es un caballero, nuestro Dios es un caballero. Él no te va a forzar a nada que tú no quieras. El Señor te habla gentilmente y te dice, cree en mí, déjate en mis manos moldear. Yo te voy a conducir a caminos de paz. La tierra que he preparado para ti es un lugar de reposo, de paz.
era la tierra que el Señor tenía preparado para Israel. Pero es necesario que nos dejemos conducir hacia Él. El pueblo de Israel en todo su transcurso por el desierto seguían añorando egipcio porque era lo que conocían. Tal vez muchos de ellos, yo me imagino que ya se habían hecho planes para su vida, ya aún siendo esclavos. Ellos ya visualizaban una vida. Lo mismo pasa con nosotros. Tal vez ya pensamos cómo va a ser nuestra vida. Inclusive ya ocupamos tiempo en diseñarla, en planearla. Y el abandonarnos en los propósitos de Dios significa tal vez que el Señor destruya esos planes y haga unos nuevos. Y es lo que nos da miedo. Es lo que nos da miedo porque no sabemos la dirección que el Señor tiene para nosotros. Pero si algo debe de convencernos es de que los planes de Dios son de bien y no de mal. De que el Señor va a estar todos los días con nosotros, que nadie nos va a poder hacer frente, que así como estuvo con Moisés, así como ha estado con sus ungidos, va a estar con nosotros, no nos va a dejar ni nos desamparará. Esa es la promesa de Dios, esa es la promesa que Dios nos da a todos nosotros. Yo no sé en estos momentos qué situación es la que tú estás atravesando. Creo que a veces, y más ahora que estamos a distancia, somos más ignorantes de la realidad de los miembros de la congregación. Tal vez cuando nos reuníamos cada servicio, teníamos algún momento para conversar, preguntar cómo has estado, eh, hablar casualmente y entre la plática descubrir alguna necesidad que, que tenga algún miembro de la congregación. Pero ahora que estamos a distancia no lo sabemos. Tal vez tú estás atravesando hoy un problema financiero grande, económico, y has querido lidiar con todo ello con tus propias fuerzas, has hecho planes, has tratado de diseñar y no has podido. O tal vez estás pasando por un problema espiritual que te conflictúa en tu fe. Dices, Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas a mí? Estás pasando por una crisis de fe que dices, ya no sé qué más creer, puesto que yo he puesto toda mi confianza y no veo claro. Señor, no has contestado mis oraciones. O tal vez es un problema emocional que te sientes herido, abatido por alguna situación, o algún conflicto con algún ser querido. Sin embargo, la palabra de Dios nos sigue repitiendo una y otra vez: nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y vuelvo al principio. Pues se escucha fácil, o se dice fácil, pero nadie te enseña cómo hacerlo. Sin embargo, Dios sí nos dice cómo hacerlo. Dios sí nos dice cómo poder ejecutar su poder en nuestra vida. Dios sí nos dice cómo poder ser testigos de los hechos maravillosos y sobrenaturales de los que leemos en la palabra de Dios, no como una historia, sino como un suceso real que aconteció. El poder de Dios no cambió y no cambia y sigue actuando en favor de los suyos y sigue haciendo milagros en nuestros días. Lo que ha cambiado es nuestro corazón, que cada vez le es más difícil creer que Dios está con nosotros, que Dios no nos ha dejado, que Dios no nos ha desamparado, que Dios está con nosotros y que nadie nos puede hacer frente, porque ha cambiado nuestro corazón, porque nos hemos aferrado tanto a lo que tenemos pensado para nosotros mismos, que hemos hecho a un lado a Dios y queremos que Él se ajuste a nuestros planes y no nosotros a su plan. Creo que cada vez que me toca conversar acerca de la palabra de Dios, lo digo y lo seguiré repitiendo: si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas se añaden. Si nuestro principal motivo de buscar a Dios no es lo que obtenemos de Él, sino simplemente agradarle, conquistarlo,
enamorarlo todos los días con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que somos, el Señor va a actuar a favor de nosotros, porque hemos abandonado lo que nosotros somos para dejarlo ser lo que Él quiere para nosotros. Esa era la mayor tarea de Josué. En eso necesitaba ser valiente. Necesitaba ser valiente en dejar actuar a Dios. Necesitaba ser valiente en dejar de verse a sí mismo en sus debilidades, en sus deficiencias, dejar de verse a sí mismo en lo que es incapaz de hacer y empezar a verlo a Él en lo que es capaz de hacer Dios. Y empezar a creer en que si Dios te ha llamado, en que si Dios te lo ha dicho, es porque tiene el poder para hacerlo, porque Dios no miente, porque Dios es fiel a sus promesas. El Señor nos ha dado tantas promesas, pero no nos convencemos de ella. No porque Dios no las quiera cumplir, no porque Dios no nos las pueda dar, sino porque nosotros somos renuentes a abandonar lo que hemos construido para nosotros y dejarlo actuar a Él. Dios le había encomendado una tarea tan grande a Josué. Pero sin importar lo difícil que parezca la comisión, es más grande el poder de Dios. ¿Será más difícil tu problema y tu situación que abrir el mar? ¿Será más difícil para Dios el allanar el camino por el que estás atravesando que levantarse como una columna de fuego? ¿Acaso Dios se ha hecho menos poderoso? No. Dios tiene todavía preparado para nosotros descanso y paz. Él ha preparado un momento en el que nosotros podamos sentirnos plenos, felices, gozosos. Pero entre más tardemos en convencernos de que aquel que ha preparado ese lugar va con nosotros, más tardaremos en llegar a Él. Entre más tardemos en convencernos de que nadie nos podrá hacer frente, de que así como estuvo con Moisés, con Josué, con Isaías, con Ezequiel, con todos los grandes hombres de la fe, así como estuvo con Pablo, así como estuvo con Pedro, así como estuvo con Juan, así como estuvo con Abraham, con Isaac, así el Señor está con nosotros. Que no nos deja ni nos desampara hasta que no nos estemos convencidos de que nuestro Dios Todopoderoso está al pendiente de nuestras necesidades y nos dediquemos a agradarle únicamente, al dejarlo en que sea su poder el que se manifieste. Hasta entonces no entraremos a ese lugar de refrigerio, a ese lugar de bendición, a ese lugar de paz, de prosperidad. Ese es el ejercicio que Dios quiere que hoy tengamos, que cada día lo practiquemos, que cada día nosotros recurramos a su palabra y leamos una y otra vez y estemos convencidos de que nadie nos podrá hacer frente. ¿Quién está peleando hoy contigo, hermano? ¿Quién te está arrebatando la paz? ¿Quién te está quitando el gozo? ¿Quién te está quitando la tranquilidad? Tal vez es el ataque del enemigo personificado en una persona, porque él ocupa a las personas para robarnos lo que el Señor ya nos ha dado: el gozo, la paz, la tranquilidad, la prosperidad. El diablo ocupa a las personas que menos esperamos para robarnos todas aquellas bendiciones que el Señor ya nos las había asegurado. Pero no vea a esas personas que pelean contra usted en su calidad en el conflicto de hombre contra hombre, sino de usted recurriendo a Dios para vencer al diablo. Crea que nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida. Que así como Dios estuvo con Moisés, está con nosotros.
de que no nos deja ni nos desampara, y que su poder sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Le invito a que cierre sus ojos, a que incline su mirada y haga esta oración y diga: Señor, tal vez me he detenido a creer esta palabra porque me cuesta trabajo abandonarme en tus manos, porque tal vez eso signifique que destruyas todos los planes que tengo para mí y rehagas unos nuevos, y tal vez eso me atemoriza, pero yo sé que debo ser valiente, que debo dar ese paso de fe, porque yo sé que tus planes son perfectos. Déjame, Señor, ser el Josué que tú quieres construir en mí. Hoy te invito a que cierres tus ojos y ores a Dios. Bendito Señor, te alabo y bendigo tu nombre porque eres bueno, bondadoso, porque no nos dejas. Porque así como has estado con aquellos hombres poderosos que leemos en tu palabra, que han hecho sucesos, han hecho grandes maravillas con tu poder actuando en ellos, así también, Señor, tú quieres hacer con nosotros obras grandes y poderosas. Quieres, Señor, hacer de nuestra vida algo bueno, Señor. Pero nos cuesta trabajo creer en que tenemos el, el llamado, y no solamente el llamado, sino que tenemos el respaldo tuyo, porque si tú nos has llamado, tú nos has de dar, Señor, la victoria. Hoy queremos creerte a tus palabras, queremos creer a tus promesas, queremos creer a lo que tú eres, Señor, queremos creer en tu consuelo y en tu paz. Permítenos, Señor, ser valientes, permítenos ser, Señor, confiados en tu palabra. Recibe toda gloria, honra y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.